¿Alguna vez te has preguntado por qué tus lágrimas más profundas, esas que derramas en la soledad de tu habitación, parecen tener un poder que no comprendes? ¿Por qué sientes que alguien invisible está presente en esos momentos de quebranto absoluto? Durante siglos, la Iglesia ha enseñado sobre el consuelo del Espíritu Santo, pero lo que Elena de White reveló sobre lo que realmente sucede cuando lloras en secreto va más allá de cualquier teología tradicional. Existe una dimensión espiritual oculta en tu dolor, una mecánica celestial que se activa precisamente cuando crees que estás más abandonado. Lo que estás a punto de descubrir cambiará para siempre la forma en que entiendes tus momentos más vulnerables. Si eres de esas personas que han llorado hasta quedar sin lágrimas, que han clamado en silencio esperando una respuesta que parece no llegar, que han sentido que sus oraciones se desvanecen en el vacío de la noche, entonces este mensaje fue escrito específicamente para ti. Porque lo que sucede en esas horas oscuras del alma no es lo que te han dicho. Elena G. de White, a través de sus visiones proféticas, desveló un mecanismo espiritual que opera precisamente cuando el corazón humano se encuentra en su estado más quebrantado. Ella describió con precisión sobrenatural cómo el Espíritu Santo no solo observa nuestro dolor, sino que ejecuta acciones específicas que transforman cada lágrima en un catalizador de poder celestial. Los próximos minutos descubrirás 3 verdades revolucionarias. Primero, la razón oculta por la cual el Espíritu Santo espera a que llegues al límite de tus fuerzas. Segundo, el proceso invisible que se desencadena cuando lloras en secreto y que ni siquiera los ángeles comprenden completamente. Y tercero, por qué tus lágrimas más amargas pueden convertirse en el arma espiritual más poderosa que jamás hayas imaginado. Dale like si alguna vez has sentido que tus lágrimas tenían un propósito que no podías explicar. Suscríbete porque revelaremos más secretos proféticos de Elena de White. Y déjame en los comentarios, ¿has experimentado la presencia divina en tus momentos de mayor dolor? Porque lo que estás a punto de escuchar podría ser exactamente lo que tu alma ha estado buscando sin saberlo. Existe un momento en la vida de todo ser humano cuando las palabras se vuelven insuficientes, cuando el peso de la existencia se concentra en el pecho y solo queda el lenguaje silencioso de las lágrimas. Elena de White describió este fenómeno con una precisión que trasciende lo meramente humano. Cuando el corazón se quiebra en la soledad, se abre una puerta dimensional que conecta directamente con el santuario celestial. Pero, ¿qué significa realmente esta conexión? ¿Por qué nuestros momentos de mayor vulnerabilidad parecen despertar fuerzas que no comprendemos? La profetisa reveló que existe una diferencia abismal entre las lágrimas que derramamos por frustración mundana y aquellas que brotan desde lo más profundo del ser cuando nos encontramos completamente rotos. Estas últimas, según sus visiones, activan lo que ella denominó el protocolo del Espíritu Santo para almas quebrantadas. Es como si el universo espiritual hubiera estado esperando precisamente ese momento de rendición absoluta para intervenir de maneras que desafían toda lógica humana. ¿Has notado alguna vez cómo después de llorar hasta el agotamiento, cuando ya no quedan más lágrimas, surge una extraña paz que no puedes explicar? Esa sensación de que alguien invisible ha estado contigo durante toda tu agonía. Elena de White describió este fenómeno como la presencia tangible del Consolador operando en la frecuencia más íntima del dolor humano. No es consolación común, es intervención directa del cielo en el infierno personal de cada alma.
Sus escritos revelan que cuando lloras en secreto, especialmente en esas horas donde la oscuridad externa refleja la oscuridad interna, el Espíritu Santo ejecuta 3 acciones simultáneas que permanecen invisibles para el ojo natural. La primera de estas acciones es tan íntima y personal que cambia la estructura molecular de tus lágrimas. Sí, has leído bien. Tus lágrimas se transforman en algo completamente diferente cuando son testimonio del quebrantamiento genuino. La ciencia nunca podrá medir lo que Elena de White pudo ver en sus visiones proféticas. Cada gota que resbala por tu rostro en la soledad carga consigo información espiritual específica. Información que viaja directamente al trono de la gracia, donde es decodificada por seres celestiales que comprenden exactamente qué tipo de intervención necesita tu alma en ese preciso momento. No son lágrimas ordinarias, son mensajes codificados en el lenguaje del dolor auténtico. Pero esto es solo el comienzo de lo que realmente sucede cuando el Espíritu Santo detecta que has alcanzado tu límite emocional. Porque existe un nivel más profundo de esta realidad espiritual, un nivel que la misma Elena de White admitió que le fue mostrado con reservas celestiales, pues no todas las mentes están preparadas para comprender la intimidad divina en el sufrimiento humano. ¿Estás preparado para descubrir qué más ocurre en esas horas silenciosas de tu alma? Es como si cada lágrima fuera un hilo invisible que el Consolador utiliza para fortalecer la trama de tu resistencia interna. Elena de White escribió: «Vi cómo el sufrimiento presente se convierte en escudo futuro y cómo el dolor de hoy es transformado en sabiduría para mañana». Pero este proceso no ocurre de manera consciente para ti. Sucede en dimensiones de tu ser que ni siquiera sabías que existían. ¿Alguna vez has enfrentado una crisis y sorprendentemente te has sentido más fuerte de lo que esperabas? ¿Has descubierto recursos internos que no sabías que poseías? Según Elena de White, esa fortaleza misteriosa fue literalmente instalada en tu espíritu durante esas noches de llanto silencioso que creías estériles e inútiles. El Espíritu Santo utiliza tu dolor presente como materia prima para construir tu fortaleza futura. Pero hay algo aún más profundo en esta mecánica celestial. La profetisa reveló que cuando lloras en secreto, especialmente cuando ese llanto surge de la sensación de abandono o desesperanza, el Espíritu Santo realiza lo que ella denominó cirugía emocional sin anestesia. Este proceso es tan delicado y específico que requiere que estés completamente vulnerable, sin defensas, sin máscaras, sin la capacidad de fingir fortaleza. Durante esta cirugía emocional, Él identifica y remueve bloqueos internos que ni siquiera sabías que tenías, miedos ancestrales, patrones de pensamiento destructivos, memorias traumáticas que operaban desde el subconsciente, creencias limitantes que habían estado saboteando tu crecimiento espiritual durante años. Todo esto es extraído de tu sistema interno mientras lloras, utilizando el estado alterado de conciencia que produce el dolor profundo. Elena de White describió este proceso con palabras que aún hoy resultan estremecedoras. Vi cómo el Consolador aprovecha la apertura que produce el quebrantamiento para realizar en minutos lo que de otra manera tomaría años de trabajo espiritual. Es por eso que después de ciertas crisis emocionales profundas te sientes diferente, renovado de maneras que no puedes explicar. No es solo que el tiempo haya sanado, es que el Espíritu Santo ha realizado una transformación interna aprovechando tu estado de completa rendición, considerado demasiado místico para la comprensión común. Esta tercera acción es la más extraordinaria y perturbadora. Cuando lloras en secreto,
El Espíritu Santo utiliza tus lágrimas para crear lo que ella llamó puentes temporales de oración. ¿Qué son estos puentes temporales? Son conexiones espirituales directas entre tu dolor presente y las oraciones que personas específicas están elevando por ti en ese mismo momento, sin que tú lo sepas. Elena de White escribió: vi cómo cada lágrima sincera derramada en soledad activaba inmediatamente el corazón, intercesores alrededor del mundo, personas que ni siquiera conoces físicamente, pero que sienten una carga inexplicable de orar por alguien en necesidad. Es decir, cuando estás llorando solo en tu habitación, creyendo que nadie comprende tu dolor, el Espíritu Santo está enviando señales espirituales a madres, pastores, intercesores, ancianos en la fe, personas sensibles al mundo espiritual, despertándolos con una urgencia inexplicable de orar. Ellos no saben tu nombre, no conocen tu situación específica, pero sienten en su espíritu que alguien en algún lugar necesita desesperadamente la intervención celestial. ¿Has sentido alguna vez, en medio de tu crisis más profunda, una inexplicable sensación de que alguien está orando por ti? Según Elena de White, esa intuición no es imaginación. Es la confirmación tangible de que los puentes temporales de oración están operando. Mientras tú lloras, otros interceden. Mientras tú te sientes abandonado, una red invisible de guerreros espirituales batalla por tu alma sin que ni siquiera sepan quién eres. Esta revelación cambia completamente la perspectiva sobre la soledad en el sufrimiento. Elena de White enfatizó que ninguna lágrima derramada en secreto permanece sin testigos celestiales y ningún corazón quebrantado permanece sin intercesores terrestres. Existe una sincronización divina que conecta tu dolor con la compasión de personas que el Espíritu Santo ha preparado específicamente para ser canales de su gracia hacia tu vida. Pero hay algo aún más impactante en esta mecánica espiritual. La profetisa reveló que estos intercesores muchas veces experimentan físicamente parte de tu carga emocional. Se despiertan en la madrugada con una tristeza inexplicable, sienten una opresión en el pecho sin causa aparente o son invadidos por una urgencia de orar que no pueden ignorar. Están literalmente compartiendo tu dolor a través de dimensiones espirituales, aliviando tu carga sin que tú lo sepas. Aquellos conectados a tu vida, cada gota de dolor auténtico que has derramado en soledad se convierte en evidencia legal en las cortes celestiales. ¿Evidencia de qué? De tu capacidad para el quebrantamiento genuino, de tu corazón dispuesto a la transformación, de tu alma que busca algo más profundo que los placeres superficiales de este mundo. Elena de White escribió: vi cómo las lágrimas secretas se convierten en credenciales celestiales que abren puertas que de otra manera permanecerían cerradas para siempre. ¿Alguna vez has experimentado favor divino inexplicable después de períodos de gran sufrimiento? Puertas que se abrieron cuando menos lo esperabas, oportunidades que surgieron de la nada, personas que aparecieron en tu vida justo cuando más las necesitabas. Según las visiones de Elena de White, estas coincidencias son en realidad el resultado directo de las lágrimas que derramaste en secreto meses o incluso años atrás. El sistema de justicia celestial opera con una lógica que trasciende el tiempo lineal. Tus lágrimas de hoy pueden estar abriendo caminos para tu liberación futura. Tu dolor presente puede estar generando credenciales espirituales que serán utilizadas por el Espíritu Santo para justificar intervenciones milagrosas en tu favor en momentos que aún no puedes imaginar.
Pero existe un aspecto aún más profundo de este archivo celestial de lágrimas. Elena de White reveló que cuando lloras en secreto, especialmente lágrimas de arrepentimiento genuino, de dolor por haber fallado a Dios o de desesperación por tu condición espiritual, esas lágrimas específicas operan como sellos de autenticidad en tu expediente celestial. Son la evidencia irrefutable de que tu corazón no se ha endurecido completamente. En las cortes celestiales, donde acusadores espirituales presentan evidencias de tus fallas y pecados, el Espíritu Santo presenta como contraevidencia las lágrimas secretas que has derramado. Elena de White escribió con una emoción palpable: vi al abogado celestial mostrar ante el Padre las lágrimas recogidas de sus hijos, y cada gota brillaba como un diamante de arrepentimiento genuino, silenciando toda acusación del enemigo. Es por eso que Elena de White insistía en que nunca consideráramos inútiles nuestras lágrimas secretas. Cada una de ellas está cumpliendo un propósito eterno que va más allá de nuestro alivio emocional temporal. Están construyendo un caso legal a nuestro favor en dimensiones que no podemos ver, pero que determinarán nuestro destino espiritual de maneras que apenas comenzamos a comprender. Protocolo de intervención directa del Consolador. Las lágrimas que nacen de la autocompasión, aunque comprensibles desde la perspectiva humana, crean lo que Elena de White describió como círculos emocionales cerrados. Estas lágrimas giran en torno a nuestro dolor sin trascenderlo, alimentando un ciclo de victimización que, aunque genera compasión humana, no conecta con las frecuencias celestiales de transformación. Son lágrimas horizontales que buscan alivio en el nivel del problema, no en el nivel de la solución espiritual. En contraste, las lágrimas que brotan del reconocimiento de nuestra necesidad desesperada de Dios, de la conciencia de nuestra insuficiencia espiritual, del anhelo genuino por una conexión más profunda con lo divino, estas lágrimas crean lo que la profetisa denominó espirales ascendentes de gracia. Son lágrimas verticales que conectan directamente con el corazón del Padre y desencadenan respuestas celestiales inmediatas. Elena de White describió cómo pudo ver la diferencia entre estos dos tipos de lágrimas en el ámbito espiritual. Las lágrimas de autocompasión permanecen en la superficie del alma, creando charcos emocionales que pueden durar años. Pero las lágrimas de búsqueda espiritual perforan las capas del ser hasta llegar al santuario interno, donde el Espíritu Santo tiene acceso completo para realizar su obra transformadora. ¿Cómo puedes saber si tus lágrimas secretas pertenecen a la categoría que activa la intervención directa del Espíritu Santo? Elena de White ofreció una señal infalible. Después de derramar estas lágrimas específicas, experimentas no solo alivio emocional, sino una extraña sed espiritual, un hambre de oración, un deseo inexplicable de leer las Escrituras, una urgencia de cambiar patrones de vida que sabes que no están alineados con la voluntad divina. Esta sed espiritual que sigue a las lágrimas auténticas es la confirmación de que el Espíritu Santo ha registrado tu quebrantamiento como genuino y ha iniciado un proceso de transformación que va más allá de la sanidad emocional. Es la señal de que has trascendido el círculo horizontal del dolor para entrar en la espiral vertical de la gracia, donde cada nivel de quebrantamiento te eleva a un nivel superior de intimidad con Dios. Denominó lágrimas proféticas. Estas no son lágrimas por algo que ha sucedido, sino lágrimas por algo que tu espíritu percibe que está por suceder. Son lágrimas que brotan de la intuición espiritual, del presentimiento de que grandes cambios se aproximan a tu vida.
¿Has llorado alguna vez sin una razón específica, con una sensación inexplicable de que algo significativo está por cambiar en tu existencia? ¿Has experimentado esa melancolía profunda que no puedes asociar con ningún evento concreto, pero que sientes en lo más profundo de tu ser? Según Elena de White, estas son las lágrimas más poderosas que puedes derramar porque conectan con la dimensión profética del Espíritu Santo. Durante estos momentos de llanto profético, el Espíritu Santo utiliza tu sensibilidad emocional elevada para prepararte internamente para transformaciones que tu mente consciente aún no puede procesar. Elena de White escribió: vi cómo el Consolador utiliza estas lágrimas como anestesia espiritual, preparando el alma para cirugías divinas que requerirán niveles de fe y resistencia que aún no posee, pero que necesitará desarrollar rápidamente. Es como si el Espíritu Santo supiera que ciertos cambios en tu vida serían demasiado abrumadores si te tomaran completamente desprevenido. Por eso, utiliza tu capacidad natural para el presentimiento emocional para ir preparándote gradualmente, capa por capa, lágrima por lágrima, para realidades futuras que transformarán completamente tu existencia. Elena de White describió cómo en estas ocasiones, mientras lloras sin entender completamente por qué, el Espíritu Santo está literalmente instalando en tu sistema emocional y espiritual nuevos niveles de capacidad para procesar bendiciones o desafíos que están en camino hacia tu vida. Cada lágrima profética es como una vacuna emocional que fortalece tu inmunidad ante futuros impactos de la realidad. Pero hay algo aún más extraordinario en estas lágrimas proféticas. Según las visiones de Elena de White, cuando las derramas, no solo te estás preparando para tu propio futuro, sino que estás intercediendo proféticamente por eventos que afectarán a personas cercanas a ti. Tu espíritu, conectado con la omnisciencia divina, llora por dolores ajenos que aún no se han manifestado, creando escudos de oración preventiva que operarán cuando menos lo imagines. De las lágrimas terrestres, algo que sucede específicamente cuando lloras en secreto durante las horas más profundas de la madrugada. Según sus visiones, existe una sincronización especial entre el mundo espiritual y el mundo natural durante estas horas silenciosas, cuando la mayoría de la humanidad duerme y las interferencias espirituales están en su nivel más bajo. Elena de White escribió: en las horas donde la noche es más densa, cuando el alma se encuentra completamente sola, con su dolor, cada lágrima derramada genera un eco en las cortes celestiales que resuena con una pureza que no es posible durante las horas diurnas. Es como si la oscuridad externa creara una acústica espiritual perfecta que amplifica el impacto de tu quebrantamiento en las dimensiones celestiales. ¿Has notado cómo las lágrimas de la madrugada tienen una calidad diferente? Cómo el dolor nocturno parece más intenso, pero también más puro, más conectado con algo trascendente. Según Elena de White, esto no es casualidad. Durante estas horas, el Espíritu Santo puede operar con mayor libertad, porque tu mente racional está menos activa y tu corazón más receptivo a influencias sobrenaturales. En estas horas sagradas de llanto silencioso, el Espíritu Santo realiza lo que Elena de White denominó reparaciones de medianoche. Mientras lloras creyendo que estás completamente solo, Él está literalmente reparando fracturas en tu alma que se habían acumulado durante años. Fracturas que la luz del día y las actividades cotidianas no le permiten sanar porque requieren la quietud absoluta y la vulnerabilidad total que solo la soledad nocturna puede proporcionar. Elena de White describió cómo pudo ver en visión este proceso de reparación nocturna.
El Consolador trabajaba como un cirujano divino en la oscuridad del alma humana, utilizando las lágrimas como instrumento de sanidad, soldando con delicadeza infinita las grietas emocionales que amenazaban con destruir la integridad espiritual de sus hijos. Cada lágrima de madrugada es utilizada como material de reconstrucción interna. Pero existe un aspecto aún más profundo de estas reparaciones nocturnas. Elena de White reveló que durante las horas de llanto silencioso en la madrugada, el Espíritu Santo no solo sana heridas del pasado, sino que instala alertas espirituales preventivas para protegerte de ataques futuros similares. Es como si cada experiencia de dolor nocturno se convirtiera en una vacuna emocional que fortalece tu resistencia ante futuras pruebas de la misma naturaleza. Con la sabiduría colectiva de todos los que han transitado caminos de dolor semejantes, esta conexión trasciende el tiempo y el espacio. Elena de White escribió: «Vi cómo las lágrimas de una madre afligida del siglo XXI se conectaban con las lágrimas de madres que habían llorado pérdidas similares durante siglos pasados, y cómo el Consolador utilizaba esta conexión para transferir sabiduría acumulada y fortaleza probada entre generaciones de sufrientes». Tu dolor personal se convierte en parte de una red cósmica de experiencias compartidas. ¿Has sentido alguna vez, en medio de tu crisis más profunda, una extraña sensación de que no eres el primero en pasar por esto? Esa intuición de que generaciones anteriores han enfrentado pruebas similares y han sobrevivido. Según Elena de White, esa intuición es real. El Espíritu Santo utiliza tu estado de vulnerabilidad extrema para conectarte con la fortaleza ancestral de todos los que han vencido circunstancias parecidas. Esta conexión opera de manera bidireccional. Mientras recibes fortaleza de quienes han transitado caminos similares en el pasado, tus propias lágrimas y tu proceso de superación se convierten en fuente de fortaleza para personas que en el futuro enfrentarán crisis parecidas a la tuya. Elena de White describió esto como la economía espiritual del sufrimiento, donde ningún dolor genuino se desperdicia, sino que se convierte en capital espiritual disponible para la humanidad. Pero hay algo aún más extraordinario en esta biblioteca de lágrimas. Elena de White reveló que cuando lloras en secreto con suficiente intensidad y autenticidad, el Espíritu Santo te permite acceder no solo a la fortaleza de otros humanos, sino a fragmentos de la propia experiencia de Cristo durante sus momentos de mayor agonía. Tu dolor se convierte en un punto de conexión con el sufrimiento redentor del Salvador. En esos momentos de conexión cristocéntrica, según las visiones de Elena de White, experimentas lo que ella llamó participación en los padecimientos de Cristo. No es solo que Él comprenda tu dolor, es que tu dolor se fusiona temporalmente con el suyo, y en esa fusión encontrarás una dimensión de consuelo que trasciende toda comprensión humana. Es el consuelo que proviene de saber que tu sufrimiento tiene un propósito redentor que va más allá de tu experiencia personal. Dormidos, refiriéndose a seres celestiales específicamente asignados para intervenir en situaciones humanas extremas, pero que permanecen inactivos hasta que detectan el tipo exacto de quebrantamiento que autoriza su intervención. Estas no son las lágrimas comunes de tristeza, sino lágrimas que brotan de lo que ella llamó desesperación santa. La desesperación santa, según Elena de White, surge cuando has agotado todos tus recursos humanos, cuando has llegado al límite de tu propia capacidad para resolver o soportar, y cuando en esa rendición absoluta clamas no por alivio de tu dolor, sino por la gloria de Dios en medio de tu situación imposible.
Es en este punto exacto de quebrantamiento trascendente que estos ángeles especiales reciben autorización celestial para intervenir. Elena de White escribió: «Vi cómo ciertos seres angelicales esperaban con expectativa santa el momento preciso en que un hijo de Dios transitara de la autocompasión a la rendición glorificante. En ese instante de transformación espiritual, estos ángeles se movilizaban con una velocidad que desafiaba toda descripción, trayendo consigo recursos celestiales que habían estado reservados específicamente para esa alma y esa circunstancia. ¿Has experimentado alguna vez un cambio dramático e inexplicable en tu situación justo después de alcanzar un punto de rendición total? Momentos donde, después de llorar hasta la exhaustión y entregar todo a Dios sin reservas, las cosas comenzaron a cambiar de maneras que desafiaban toda lógica. Según Elena de White, esos cambios son el resultado directo de la intervención de estos ángeles especializados en situaciones imposibles. Pero existe una condición específica que debe cumplirse para que estos ángeles reciban autorización para actuar. Elena de White fue clara: tus lágrimas deben haber transitado de la petición por tu propia comodidad a la intercesión por la gloria de Dios. Debe haber un momento en tu llanto donde declares, con autenticidad absoluta, que prefieres que la voluntad divina se cumpla, aunque signifique la continuación de tu sufrimiento, antes que recibir alivio que no honre el nombre de Dios. Esta transición de lágrimas centradas en el yo a lágrimas centradas en la gloria divina es lo que Elena de White identificó como el punto de ignición espiritual que autoriza intervenciones angelicales de nivel superior. En ese momento, tu situación deja de ser un problema personal para convertirse en una oportunidad de demostración del poder y la fidelidad de Dios, lo cual justifica la movilización de recursos celestiales extraordinarios. Presente. Son inversiones en manifestaciones futuras del poder de Dios que transformarán no solo tu vida, sino las vidas de todos los conectados a tu testimonio. Según sus visiones, existe un momento futuro específico en tu vida cuando todas las lágrimas secretas que has derramado convergerán en una demostración tan poderosa de la fidelidad divina que personas que ni siquiera conoces serán impactadas por tu testimonio. Elena de White escribió: «Vi cómo el Señor coleccionaba cada lágrima sincera como semillas preciosas que plantaba en el jardín de su gloria, esperando el momento perfecto para revelar la cosecha que había estado creciendo en secreto». Esta cosecha de gloria no se limita a tu experiencia personal. Elena de White reveló que cuando Dios decide manifestar el fruto de tus lágrimas secretas, lo hace de tal manera que genera un efecto dominó de fe en cadena. Personas que han estado luchando con dudas similares a las tuyas verán en tu testimonio la evidencia tangible de que Dios no abandona a sus hijos, y esto desencadenará transformaciones en sus propias vidas que extenderán el impacto de tus lágrimas mucho más allá de lo que puedes imaginar. ¿Has considerado que tus lágrimas más amargas podrían estar preparando el terreno para el testimonio más poderoso que jamás compartirás? Que el dolor que hoy te parece tan privado y estéril podría convertirse mañana en la clave que libere a otros de cadenas similares a las que hoy te atan. Elena de White insistía en que ninguna lágrima derramada en fe se desperdicia. Todas están contribuyendo a una sinfonía de gloria que se revelará en el momento divino perfecto. Pero existe una dimensión aún más profunda de estas semillas de gloria futura. Elena de White reveló que cuando lloras en secreto con corazón rendido, no solo estás sembrando para tu propio futuro testimonio, sino que estás contribuyendo
al testimonio colectivo de la Iglesia de Cristo. Tus lágrimas secretas se están convirtiendo en evidencia para el gran juicio final, donde se demostrará ante el universo entero que los hijos de Dios confiaron en Él incluso en sus momentos más oscuros. En ese día glorioso, según las visiones de Elena de White, todas las lágrimas secretas de los santos serán transformadas en diamantes de testimonio que brillarán como evidencia eterna de la fidelidad divina. Cada momento de dolor privado que soportaste con fe se convertirá en una joya en la corona de gloria que honrará el nombre de Dios por toda la eternidad. Tu quebrantamiento presente está forjando tu gloria eterna. Elena de White cerró esta revelación con palabras que resuenan a través de los siglos. Nunca desprecies el poder de una lágrima derramada en secreto con corazón creyente. En las dimensiones invisibles del reino, esa lágrima está escribiendo historia eterna, conectando cielo y tierra, pasado y futuro, dolor y gloria, de maneras que solo comprenderás cuando veas cara a cara al Consolador que estuvo contigo en cada lágrima silenciosa. Tus lágrimas secretas no son el final de la historia, son el comienzo de un testimonio que resonará en la eternidad. Ahora comprendes por qué Elena de White describió las lágrimas secretas como el idioma más íntimo entre el cielo y la tierra. Cada gota que has derramado en soledad no fue solo la expresión de tu dolor, sino la llave que abrió dimensiones celestiales que permanecían cerradas hasta que tu corazón se quebrantó lo suficiente para permitir la entrada del Consolador. En este preciso momento, mientras estas palabras resuenan en tu mente, el Espíritu Santo está completando procesos en tu interior que comenzaron durante lágrimas que creías olvidadas, transformando memorias de abandono en testimonios de fidelidad divina que aún no puedes ver, pero que pronto se manifestarán de maneras que sobrepasarán tu capacidad de asombro. La próxima vez que te encuentres solo en la oscuridad de tu habitación, con el peso del mundo sobre tus hombros y lágrimas brotando desde lo más profundo de tu ser, recuerda esta verdad. No estás experimentando una crisis, estás participando en una ceremonia sagrada. El Espíritu Santo está esperando precisamente ese momento de rendición absoluta para realizar en minutos lo que de otra manera tomaría años de crecimiento espiritual. Tus lágrimas no son evidencia de debilidad, son la materia prima que el cielo utiliza para forjar la fortaleza sobrenatural que necesitarás para tu destino futuro. Cada lágrima está escribiendo un capítulo de gloria en dimensiones que solo comprenderás cuando veas el cuadro completo de tu historia. Elena de White vio algo que cambiará para siempre tu perspectiva sobre el sufrimiento. En las cortes celestiales existe un libro especial donde cada lágrima sincera se registra como evidencia de tu capacidad para la intimidad divina. Mientras el mundo te enseña a evitar el dolor, el cielo te enseña a utilizarlo como portal hacia niveles de conexión espiritual que los corazones blindados jamás experimentarán. Tu disposición para llorar en secreto, para quebrarte sin audiencia, para ser vulnerable sin máscara, te califica para recibir revelaciones y manifestaciones del poder divino que están reservadas exclusivamente para aquellos que han aprendido el arte sagrado de la rendición completa. Existe una razón por la cual las personas más poderosas espiritualmente son aquellas que han llorado más profundamente en secreto. Han descubierto que las lágrimas auténticas no solo purifican el alma, sino que crean canales de comunicación directa con el trono de la gracia. Cada momento de quebrantamiento genuino instala en tu espíritu nuevos niveles de sensibilidad para detectar la voz del Espíritu Santo, nuevas capacidades para discernir entre lo temporal y lo eterno,
nueva autoridad espiritual que surge no de la fuerza humana, sino de haber permitido que la fuerza divina se perfeccione en tu debilidad más honesta. La revelación más impactante de Elena de White sobre este tema es que tus lágrimas secretas de hoy están preparando el testimonio público que compartirás mañana. Cada noche de llanto silencioso está forjando la autenticidad que dará poder a tu voz cuando Dios te llame a hablar de su fidelidad ante otros que atraviesan valles similares. El dolor que hoy experimentas en privado se convertirá en la credencial que validará tu mensaje futuro. No puedes consolar auténticamente a otros en sus lágrimas si no has aprendido primero el idioma celestial que se habla únicamente en el santuario secreto del corazón quebrantado. Por eso, antes de que cierres este video, permíteme hacerte una pregunta que Elena de White haría si estuviera aquí. ¿Estás dispuesto a cambiar tu perspectiva sobre las lágrimas que aún derramarás en tu vida? Puedes comenzar a verlas no como evidencia de que Dios te ha abandonado, sino como invitaciones a experiencias de su presencia que solo están disponibles en los lugares más profundos del alma humana. Si esta revelación ha tocado algo dentro de ti que sabías que existía pero no sabías cómo nombrar, dale like, para que sepamos que no estás solo en este viaje de descubrimiento espiritual. Suscríbete porque continuaremos explorando las verdades proféticas que Elena de White recibió para estos tiempos finales. Y comparte en los comentarios la lágrima más transformadora que has derramado en secreto, porque tu testimonio podría ser exactamente lo que alguien más necesita escuchar hoy para entender que sus lágrimas también tienen un propósito eterno en las manos del Consolador.